Konoha 10 de octubre 10 pm. Konoha, una de las 5 grandes aldeas en las naciones elementales, celebra hoy 10 de octubre en la noche el sexto aniversario de la derrota del Kyuubi que había atacado a la aldea de Konoha, donde no solo se perdieron cientos de vidas tanto de civiles como de shinobis, sino donde se perdió al cuarto Hokage y líder de la aldea Minato Namikaze, o más conocido como el Relámpago Amarillo, el cual se había sacrificado su vida para sellar al demonio en un niño para proteger a la aldea y sus ciudadanos puedan sobrevivir, aunque lo del sellado solo lo sabían unas cuantas personas. A simple vista uno podría pensar que esta noche la aldea es un lugar donde se podría resaltar las luces, las risas, las diversas comidas, el ambiente, etc. Daría la imagen de que es una aldea perfecta o pacífica. Pero solo una persona sabe que este día es uno de los peores días del año, ya que el resto de la gente ignora lo que sucede en esta noche, ya que esta noche aparte del festival la gente celebra otra cosa y al único que afecta es a esa persona, y esta persona es Naruto Uzumaki. Naruto es un niño pequeño de 6 años con cabello alborotado rojo sangre con mechas amarillas en las puntas, con unos ojos azul zafiro que podrían ser confundidos con diamantes. El niño viste una camiseta blanca un poco sucia con el símbolo del fuego en la parte delantera, unos pantalones desgatados negros y sandalias shinobis negras que van por encima de sus tobillos, y además lo más resaltante son 3 marcas en cada mejilla, que lo hacían parecer bastante tierno en opinión de algunas niñas de su edad. La razón del por qué es el único que no disfruta de esta fecha en específico se debe a lo que se encuentra justo detrás del pequeño niño, una turba furiosa. Desde que Naruto ha tenido uso de razón, ha tenido, por decirlo de una manera sutil, ha tenido una vida de mierda, debido a que desde que tiene memoria ha sido sometido a golpizas, persecuciones que en su mayoría terminan con el golpeado a una pulgada de su vida, torturas y un montón de otras adversidades, y hoy no era la excepción, ya que este había sido perseguido por más de 30 minutos tratando de perder a la turba furiosa, pero para desgracia del pequeño, eran tantos que a pesar que él era más rápido, estos, al ser una mayor cantidad de personas, podían cubrir más terreno y ubicarlo más rápido, dándole al niño menos oportunidades para escapar. Ahora encontramos al niño escondido detrás de un basurero de un callejo, vigilando y tratando de relajarse un poco, que a pesar de la situación no mostraba ningún signo de cansancio, a pesar de la edad que tiene y el tiempo que había estado corriendo. Eso estuvo cerca, por lo menos puedo descansar un poco antes de que me encuentre, pensó Naruto tratando de diseñar un plan para poder escapar de los aldeanos. Por mucho que la gente piense que es solo un niño, Naruto desde pequeño ha tenido un razonamiento y una mente brillante, que le ha permitido sobrevivir desde que está en la calle, además de aprender a escribir y leer por su cuenta. Llegando al punto de aprender un justo básicos de la academia, el cual era el ángel que lo ayudó en muchas cosas. Naruto empezó a recordar la razón por la que lo odiaban y trataban de ignorarlo. Era muy obvio cuando la gente te llama demonio, Demon Brat, chico zorro, y otros apodos, además de que su edad y cumpleaños coincidan con la fecha exacta que el Kyuubi atacó, y el hecho de que aprendió de que el Kyuubi, al ser un Biju, era chakra puro y no podía ser destruido solo sellado. Además, después de cada golpiza que sufría él sentía una energía o chakra, como había le decían que era muy diferente al suyo, ya que anteriormente había usa chakra, que lo curaba todas sus heridas y además le daba un sentimiento de calidez, protección y de alguna forma extraña amor. Lo que lo llevó a la conclusión de que él era el Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune, la bestia de cola más fuerte de todos los Bijus. Lamentablemente su meditación duró poco, ya que escucho. Lo encontré. Se esconde en este callejo, era un civil que gritó al aire. El grito atrajo al resto de la multitud, que eran por lo menos unas 15 personas con antorchas y armas blancas que van desde cuchillos hasta botellas rotas. Por fin podremos terminar lo que inició el cuarto y poder vengar a todas las personas que has matado, maldito demonio, habló el que parecía el líder, luego se siguió el resto. Mataste a mi esposa, un hombre de la multitud gritó, devuelve a mi familia, maldito fenómeno. Gritó una de las pocas mujeres que estaban en la multitud, si no fuera por ti mi hija habría cumplido 10 años ayer. Gritó otro de los aldeanos. Los insultos y gritos siguieron unos 2 minutos, en eso Naruto no dijo nada, ya que estaba tratando de ver cómo poder escapar de toda esta gente, ya que hablar con ella nunca sirvió ni antes, durante y después de cada golpiza que recibió.
Entonces, viendo que no había otra opción más que pelear, ya que sus posibilidades de escapar eran ya casi nulas, el chico suspiró y se alistó para lo que iba a suceder. En eso, un hombre que le doblaba en altura se abalanzó hacia él con un tubo de metal que dejó caer hacia su cabeza. Muere, mocoso demonio. Naruto apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque moviéndose a la derecha. En eso trató de mandar una patada a la rodilla del mastodonte, que a pesar de no ser muy fuerte logró que este tuviera que arrodillarse. Antes de que pudiera hacer algo, otra persona aparece con una botella rota que se lanzó hacia él tratando de apuñalarlo en el estómago. Viendo el ataque, Naruto se movió hacia atrás lo más rápido que pudo, pero lamentablemente el civil logró cortarle un poco el estómago. Aguantando las ganas de gritar, Naruto logró ponerse a una distancia de 2 metros de sus atacantes. Con un rastro de sangre que estaba manchando su polera, ve que 2 atacantes más se abalanzan contra él. Logra esquivar al primero, pero recibe el golpe del segundo, que con un mazo improvisado logra golpearlo y mandarlo contra la pared, generando que se golpee la cabeza, de donde empieza a escurrir un hilo de sangre. Sintiendo dolor en todo su cuerpo, apenas logra pararse solo para ser golpeado por el líder, que le agarra del cuello. Suficiente, demonio, es hora de que mueras. Con eso dicho, golpeó a Naruto en el estómago, provocando que escupiera un poco de sangre, y luego lo alzó en el aire y lo dejó caer con fuerza en el suelo. Viendo que aún parecía estar consciente, lo empieza a arrastrar y lo lanza en medio de la multitud, que empiezan a golpearlo, apuñalarlo, cortarlo e insultar. Después de 5 minutos, los atacantes se detienen a tomar aire y mira al niño. La escena era digna de una película de horror. El suelo estaba bañado en la sangre del joven Jinchuriki, cortes bastante profundos por todo el cuerpo, moretones en cada parte de su cuerpo, magulladuras en su pecho, huesos rotos que sobresalían tanto de sus brazos como sus piernas, y quemaduras de 3er grado tanto en su pecho como su espalda. Y aún así las personas podían ver que él aún respiraba. El chico estaba inconsciente y desangrándose, pero aún estaba vivo. Apenas finalmente esto terminara, con tu muerte, después de tantos años de que el Hokage nos impidiera acabar contigo y de proclamar esa estúpida ley, nosotros los civiles terminaremos lo que el cuarto no pudo hacer, acabar con el demonio. Gritó el líder mientras se acercaba al pequeño Jinchuriki con un kunai en mano para acabar con él. Cuando estuvo al lado de Naruto, alzó el Quan listo para acabar con su vida. Muere, maldito demo. Nunca pudo terminar, ya que su cabeza cayó al suelo, creando un chorro de sangre de su cuello cayendo con un sonido sordo. En eso la multitud fue rodeada por un grupo de 5 ambus. En eso el que parecía el líder, que vestía el traje estándar de ambu, que era camisa y pantalones negros con una funda de kunai en la parte derecha de la pierna y un tanto, es una espada que es la mitad de una espada normal, en su espalda, con una máscara de perro que cubría su cara y tenía un pelo blanco. Comadreja, atiende al niño y llévalo al hospital. Si no quieren atenderlo, ya sabes qué hacer, dijo el líder, mientras un ambú con máscara de comadreja y de pelo negro se acercaba y trataba de atender al niño. Luego se desaparecer en un remolino de hojas. Les daré 10 segundos para explicar por qué están atacando y dejando a un niño en estas condiciones, dijo de manera estoica, pero uno podía sentir la ira en cada palabra. En eso un civil, en un acto de desesperación e ira, decidió hablar. Esa cosa no es un niño, es el demonio que mató a miles de personas, y que el inútil del tercero no nos deja de terminar con lo que inició el cuarto. En eso todos los demás civiles empezaron a reclamar, sin darse cuenta de quién está atrás de ellos. ¿Puede repetir eso, por favor? Cuando esas palabras se oyeron, el ambiente se volvió más frío y todos los civiles empezaron a tener problemas para respirar. Incluso los ambus restantes se estremecieron ligeramente al sentir la ola de intención asesina. Todos los civiles se dieron la vuelta para ver a quien menos esperarían encontrar en ese lugar. El Hokage Hiruzen Sarutobi, el dios Shinobi, el tercero Hokage. El profesor no era una persona muy feliz en este momento, ya que sabía que el Consejo Civil había llamado a una reunión del Consejo para mantenerlo ocupado. Y además había mandado a los ambus de confianza que le había asignado para proteger a Naruto este día a misiones de larga duración, para asegurar que la persecución, o como ellos lo llamaban, cacería de zorro, fuera todo un éxito y pudieran deshacerse del joven rubio. Y en este momento decir que estaba enojado era decirlo muy a la ligera. Él estaba iracundo, aunque no lo demostraba. Hokage-sama no es lo que cree Yoso, fue silenciado por una mirada fría del Hokage que decía: habla otra vez y mueres. En eso el Hokage miró al resto. ¿Se puede saber por qué un grupo de civiles ha atacado a un pequeño niño y lo han dejado en un estado tan crítico?
Sus palabras sin emociones apenas cubrían la ira que estaba emanado. En eso un civil harto de todo esto decidió hablar. Decidimos terminar lo que el cuarto inicio y matar al demonio que ha quitado tantas vidas. ¿Por qué nos detiene si no nos hubiera interrumpido el demonio? Ya está. El civil fue atravesado por un tanto de un ambú con máscara de águila. Según la ley que impuse no se puede hablar nada relacionado con el suceso de hace 6 años, y el castigo por romper esta ley es la muerte, dijo el Guzen, que luego miró a la cara de los civiles que presenciaron todo el asesinato, que tenían claros signos de terror. El resto de usted serán arrestados por la participación en todo esto y será condenado a 3 meses de intervenciones en las instalaciones de investigación y tortura para ver quiénes más estaban involucrados en este atentado. Sin decir más se dio media vuelta y desapareció en un remolino de hojas, mientras el resto de los ambus se llevaban al resto de los civiles a las instalaciones de IT. Escape mental. Naruto. Momentos antes. Maldita sea, aguanta Kit. Gritó un zorro gigante que se encontraba al otro lado de unos barrotes con un papel con la palabra sello, esto mientras mandaba una cantidad abrumadora de chakra rojo al chico solo para que se filtrara por el mismo sello y saliera apenas un pequeño flujo de este. Maldito sello, si no hago algo él va. Se atragantó en la última parte no queriendo imaginar dicho escenario. En eso el chico empezó a despertar y ver dónde era que se encontraba. Parece que me botaron a las alcantarillas otra vez, dijo el chico con tanta naturalidad que no parecía preocupado. Eso hasta que vio al gran zorro, lo que hizo que sus ojos se agrandaran. En eso el zorro lo vio y el chico vio con una mirada de alivio. Perfecto, estás despierto, dijo el zorro mientras suspiraba. ¿Quién eres tú? Preguntó el chico medio asustado, ya que nunca en su vida había visto a un animal de ese tamaño, aunque tuvo sus sospechas cuando vio sus colas ondear en el aire. Veo que esta forma te asusta. En ese caso. En eso el zorro empezó a encogerse, solo hasta que lo único que quedó fue una joven mujer con una figura que cualquier mujer envidiaría. Ella era alta y delgada, que vestía un kimono de batalla rojo con figuras de fuego en los bordes del kimono y estampados de zorros dorados. Otra cosa era su pelo, que era rojo, sus pechos era de una talla de D, se fijó en sus ojos y eran de un color rojo intenso con una rendija por pupila, su piel era de un color crema claro y su cara en forma de corazón, pero lo que más resaltó fueron 3 maracas en cada mejilla, sus orejas de zorro sobre su cabeza, que eran de un color naranja con puntas blancas, y sus 9 colas de color naranja que terminaban en una punta negra. ¿Qué tal ahora?, preguntó la chica con una voz más suave y angelical. Después de decir eso su respuesta vino con el chico se sonrojándose. Para responder tu pregunta, yo soy la razón por lo que la gente te odia y por la que te han atacado, dijo la chica con un claro pesar en su voz. ¿Cómo es eso?, preguntó el chico ya sabiendo la respuesta, pero quería confirmarla. Eso es porque yo soy el Kyuubi no Kitsune, lo dijo, esperando que le gritara acusándola de todas sus desgracias a través de los años de su corta vida. Al no escuchar nada continuo, hace 6 años un hombre me ha arrancado de mi antiguo Jinchuriki y me controló, poniéndome bajo un gen justo y me hizo atacar la aldea, provocando lo que provocó me sellaran dentro de ti, dijo Kasumi. Cuando terminó de hablar la Kitsune tenía la cabeza agachada mientras un par de lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Yo también soy la persona que asesinó a tus padres, dijo la Biju. La cual espero los desprecios, quejas o el desprecio de parte del niño. Después de todo, ¿qué más podía esperar? Entonces estamos dentro de mí, dijo el chico haciéndole abrir los ojos y hacer que levante la cabeza para mirarlo a los ojos. Sí, más específico en tu espacio mental, pero espera, no me vas a regañar o acusar de todas las dificultades de la vida o el hecho que asesine a tus padres. Lo dijo con una clara cara de incredulidad de que él la estuviera perdonado. Porque había de hacerlo, fuiste controlada por alguien que te usó para destruir la aldea, no lo hiciste por tu cuenta, así que creo que querías hacerlo, dijo mientras se acercaba a ella y cruzaba los barrotes. Además, si no fuera por ti y por tu chakra, hubiera muerto hace mucho tiempo, lo dijo mientras estaba parado frente a ella. Por eso entonces la abrazó, provocando que ella se sorprendiera por dicha acción. No llores, porque lo que pasó no es tu culpa. Al decir esto ella empieza a soltar lágrimas, pero no de triste sino de alegría. Gracias por perdonarme, Naruto, lo dijo mientras correspondía el abrazo. Por cierto, tengo una pregunta, dijo el Uzumaki mirando a la Kitsune. Dijiste que ese sujeto enmascarado te controló para atacar la aldea, dijo Naruto haciendo que la Bijua sintiera. ¿Cómo es que solo apareciste en medio del pueblo?
Preguntó el Uzumaki, ya que esa era una duda que había surcado su mente desde hace tiempo. Ya que había escuchado que de la nada el Kyuubi había aparecido y comenzó a devastar el pueblo, Naruto vio como la Kitsune fruncía el ceño ante eso. Ese sujeto enmascarado me arrancó de anterior anfitrión, Kushina Uzumaki, dijo Kyuubi mientras su mirada mostraba algo de inseguridad si seguía hablando, la cual aumentó al ver la mirada sorprendida del pelirrojo. Tu madre, dijo la Kitsune, haciendo que el Uzumaki se congelara en su lugar. Mi madre, dijo el pelirrojo con una voz dudosa. Naruto estaba atónito, toda su vida se había preguntado quiénes eran sus padres, ya que todos los aldeanos del pueblo siempre le habían dicho que su padre era un alcohólico cualquiera y su madre una prostituta cualquiera que lo había abandonado hace bastante tiempo. Incluso la única persona que podía confiar, su abuelo sustituto Ojiji, como lo decía el tercer Hokage, incluso él le había dicho que ellos murieron en el ataque del Kyuubi, algo que entendió, pero aún así no era una respuesta que lograra calmar sus dudas. Y ahora en este momento tiene la oportunidad de saber al menos algo de la verdad. Quería hacerle miles de preguntas, pero sobre todo una. Mi madre. Naruto sentía como sus palabras se le atascaban en la garganta a ella. El pelirrojo no pudo continuar hablando debido a que sintió un fuerte dolor en su cuerpo y por consiguiente todo el lugar comenzara a temblar. Rayos, casi lo olvido, dijo la Kitsune atrayendo la atención del pelirrojo, que poco a poco se estaba recuperando. En este momento estás en un estado crítico y si no hacemos algo pronto podrías morir. Entonces la realidad golpeó al pelirrojo. ¿Qué? ¿Voy a morir? ¿Pero qué pasó con el chakra que curaba mis heridas? Gritó histérico el chico ante el pensamiento de la muerte. Naturalmente podría curarte, pero el daño que recibiste esta vez fue demasiado y la cantidad que antes te mandaba no será suficiente para salvarte, dijo la chica con pesar en su voz. ¿Entonces qué podemos hacer? Preguntó el pelirrojo después de que se calmó. El problema es ese sello que está limitando la cantidad de chakra que puedo suministrarte. Si solo pudiéramos debilitarlo un poco, podría mandarte más chakra para curarte, dijo la chica con una cara seria. ¿Qué tal si solo lo retiro? Preguntó el chico. ¡No! Eso podría matarte, gritó la chica preocupada de su contenedor. Sin la llave adecuada el sello se rompería, provocando que murieras en el proceso, dijo la Kitsune. ¿Entonces qué hacemos? Cuestionó el pelirrojo. Tengo una idea, tienes que ir al sello y arranca la esquina del sello, eso deberá ser suficiente para que el chakra suficiente pueda curarte. Al escuchar eso el pelirrojo asintió y se acercó más a la jaula, más específico al lugar donde se encontraba el sello, para arrancar una parte de este. Por unos momentos se detuvo y admiró el sello. Si el pelirrojo era honesto, era un poco surrealista ver cómo un sello tan simple podía contener a una de las criaturas más poderosas que había pisado la tierra. Supongo que debe ser más complejo que esto, pero ¿cómo voy a subir hasta ahí?, pensó el Uzumaki al ver cómo el sello estaba a una gran altura. Como si el mundo le contestara esa pregunta, el pelirrojo se dio cuenta cómo lentamente se acercaba hacia donde se encontraba el sello, miró hacia un lado y vio cómo era levantado mediante un torbellino de agua. Pronto dicho torbellino lo colocó frente al sello, lo que provocó que el niño sonriera mientras dirigía su mano hacia el sello. Cuando estuvo a solo unos meros centímetros de tocar el papel, el pelirrojo sintió un fuerte dolor en el pecho para que luego saliera volando por una patada, la cual fue dirigida a su estómago, provocando que éste se estrellara con fuerza en el suelo frente a la jaula de la Biju, la cual abrió sus ojos con preocupación al ver al pequeño niño ser golpeado. Lo siento, pero no puedo permitir que interfieras con mis planes, mocoso, dijo una voz mayor en la que se podía notar la arrogancia. Maldito bastardo, gritó la Kitsune con veneno en su voz. ¿Qué crees que haces? Estoy tratando de salvar a tu hijo, si no hace esto él va a morir, dijo Kyuubi con fuerza mientras agitaba sus colas con fuerza e ira. Por su parte Naruto con cierto dolor abrió los ojos para luego mirar al frente y ve una figura que conocía muy bien. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, el relámpago amarillo, el hombre que había acabado con todo un ejército de Iwa, el hombre que se había muerto cuando confrontó al temible Kyuubi y según las palabras que la Biju había soltado, él también era su padre. Al observar al hombre sintió una alegría que no creía que podría tener. Tenía un padre, alguien que compartía su misma sangre, alguien que podría protegerlo y amarlo como a un hijo, pero antes de que pudiera decir alguna palabra,
Naruto notó la mirada que su padre le estaba dando, no contenía amor, cariño o cualquier sentimiento cálido, en su lugar era fría, desinteresada y en cierta forma indiferente, lo que provocó que la felicidad que sentía se convirtiera en miedo. Sobrevivirá, dijo el cuarto Hokage con una sonrisa al verla pelirrojo, para que en eso se girara y mirara a la Kitsune con una mirada de suficiencia. Después de todo, necesito que su mente se quiebre por completo. Al escuchar esas palabras, tanto Naruto como la misma Biju abrieron sus ojos. De esa forma, se convertirá en lo que estaba destinado a ser, un arma que asegurara a Konoha como la aldea más poderosa de todas las 5 naciones, dijo el cuarto Hokage mientras miraba a la Kitsune. La Biju pasó de la sorpresa a la ira mientras su cabeza y colas golpeaban los barrotes de metal de la jaula. Siempre supe que había algo mal contigo. Gruñó la chica con colas mientras su ira seguía aumentando. Hasta una idea pasó por su mente. Incluso cuando estabas con ella no podía evitar sospechar que tramabas algo. Gritó la chica con sus ojos rebosando de ira. Pero al ver cómo la sonrisa del Hokage rubio se hacía más grande hizo que la Biju llegara a una conclusión. Hijo de puta. ¿Acaso planeabas hacerle algo a Kusina también? Gritó la chica pelirroja mientras seguía golpeando la celda que la mantenía cautiva. Y esa la mejor arma de un ninja, el engaño. El rubio se jactó con una sonrisa. La engañé a esa perra para no solo conseguir todos los conocimientos del clan Uzumaki, lo hice para poder conseguir una de las fuentes de chakra más grandes y ricas de este mundo, dijo Minato. Para luego girar su mirada hacia donde se encontraba Naruto, el cual tenía una mirada molesta al ver cómo el hombre se le acercaba más y más, pero antes de que pudiera decir algo, fue tomado de la garganta y levantado en el aire. Tú serás el arma perfecta, algo que la zorra de tu madre nunca pudo ser, dijo Minato, haciendo que la mirada de Naruto, la cual pasó de una mirada de miedo a una de sorpresa, ya que esta será la última vez que estés consciente. Aquí un pequeño secreto y alivio para tu miserable alma, dijo el cuarto Hokage mientras se acercaba la cara de su hijo a la suya. Si te preguntas si tu madre te amaba, no tienes que preocuparte, ella sin duda lo hizo. Si ella siguiera con vida, me hubiera asesinado si hubiera intentado hacer algo como esto. Cuando Naruto escuchó esas palabras se sintió confundido. Mientras podía sentir cómo su mirada comenzaba a desvanecerse, mirando más al frente el Uzumaki podía ver cómo la Kitsune seguía intentando romper su prisión mientras soltaba varios gritos e insultos en contra el hombre que lo sujetaba del cuello. Nunca había esperado escuchar esas palabras. Según su supuesto padre, él tuvo una madre que lo amó, que realmente lo amó. Varios sentimientos aparecieron en su interior. Pronto sintió una felicidad tan grande surgir en su cuerpo, pero al ver los ojos de su supuesto padre una ira inconmensurable comenzó a surgir en su interior. Intentó decir algo e incluso intentó soltar algún insulto contra el cuarto. Pero lentamente su conciencia comenzó a desvanecerse mientras el agarre que el cuarto tenía sobre su cuello comenzó a intensificarse. Así que este es mi fin, pensó el Uzumaki mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse, por lo que decidió resignarse. Al menos moriré sabiendo la verdad. Me pregunto si Jiji llorará mi muerte, pensó al recordar una imagen de su abuelo sustituto y él comiendo una comida que él había traído. Vaya, nunca había visto a un ser con un alma tan podrida y corrupta como la tuya, dijo una voz profunda y distorsionada, pero se notaba que era femenina. En eso tanto Minato como Kyuubi mueven sus cabezas en busca de la fuente de la voz. El mundo ha permanecido demasiado tiempo fuera de equilibrio, es tiempo de corregir eso, dijo la misma voz. En eso todo el lugar se oscurece. En eso cuando la oscuridad se despeja en el medio de la habitación apareció una mujer pálida, alta y delgada, con ojos carmesís y cabellos blancos con la nieve, con un kimono de estilo real de color blanco con contornos dorados y morados, con una pequeña espada en su mano derecha. ¿Quién eres tú?, preguntó el rubio mayor mientras una gota de sudor caía de su frente y se colocaba en pose de combate. Eso no es de tu incumbencia mortal, lo que importa es que he venido por tu patética alma. Al decir eso el rubio sonríe. Lamento mucho informarle, señorita, que mi alma es propiedad del Shinigami, así que no hay nada que pueda hacer, dijo el ex Hokage con pura confianza en su voz, pero la mujer solo sonrió. Es algo triste que no puedas reconocer al dueño de tu alma, aunque lo hace más divertido. En eso la cara del rubio se convirtió en una meuca de horror y desesperación. Shinigami-sama fueron las palabras de la Kitsune que confirmaron los miedos del Hokage rubio. Ahora, dijo la ahora identificada Shinigami mientras materializaba una espada recordada en su mano.
Minato se colocó en una pose de pelea, pero en eso se sorprendió cuando la mujer desapareció del lugar y en eso sintió bastante frío en el medio de su pecho. Tengo un lugar especial para ti en mi reino, donde nunca tendrás descanso fueron las palabras que el Namikaze pudo escuchar mientras sentía como su mirada comenzó a desvanecerse para que luego comenzara a sentir un fuerte dolor por todo su cuerpo, pero ni siquiera pudo gritar. Shinigami al ver cómo la figura de Minato era absorbida por su espada simplemente resopló un poco, para luego mirar a cómo Naruto estaba inconsciente por lo que se acercó y pudo notar que aún estaba bien. Bueno, ya que el bastardo fue tratado, debemos ver cómo salva al joven Naruto-kun lo dijo cuando se encontró frente al niño. ¿Qué vas a hacerle? Preguntó preocupada la Kitsune mientras mira cómo la mujer está frente al pelirrojo. Aun siendo yo quien creó el sello, no puedo retirarlo sin la llave, ya que eso irá en contra de las condiciones en las que se colocó el sello, y si rompo esa condición estaría yendo en contra de las antiguas leyes de los dioses, dijo la mujer con disgusto, pero puedo alterarlo para que sea un poco más eficiente, dijo la mujer de la espada. ¿Planeas convertirlo en un arma viviente? Dijo la chica preocupada ya que no podía hacer nada debido a que estaba limitada por el sello. ¿Un arma? No, querida, planea convertirlo en el salvador de la humanidad y mi campeón, mientras se acercaba al sello y le hacía pequeños ajustes. Hospital de Konoha 10 de octubre 11 p.m. Cuando el Anbu con máscara de comadreja entró al hospital con el chico es donde empezaron los problemas. Sala de emergencia. Todos los doctores que estaban de guardia se negaron a atender a joven pelirrojo, al principio, pero una rápida amenaza del Anbu de pelo negro de realizar una castración a cada doctor y una apuñalada en el corazón a cada enfermera en ese momento logró convencerlos, y a regañadientes accedieron a tratar al muchacho. Pero el daño era tan grande que incluso con todos los esfuerzos del cuerpo médico dudaban poder salvarle la vida al chico, pero lograron estabilizarlo y ahora estaba conectado a un detector cardíaco. Luego llevaron al pelirrojo a una sala de reposo para que se recupera. En ese momento Hiruzen entra en la sala con un rostro donde resalta la preocupación. En el momento que ve a Naruto deja escapar un gran suspiro y mira al Anbu cómo se encuentra Naruto-kun, Itachi-san. El Anbu asiente, él se encuentra fuera de peligro. Okage-sama. Hiruzen suspira y se deja caer en una de las sillas de la habitación. ¿Qué sucedió mientras no estaba? Le pregunto girándose el chico. En eso Itachi asiente y empieza a relatar todo lo que sucedió cuando llegó al hospital hasta el estado actual. Hiruzen solo podía suspirar y maldecir mentalmente, recordando cómo sucedió todo esto. Él en el momento que sabía que la condición de Naruto como Jinchuriki debía evitar que el público lo supiera para que el niño pudiera tener una infancia relativamente normal, declarando una ley que evitaba que hablaran del Kyuubi, pero descubrió que la información se filtró condenando a Naruto a ser el paria del pueblo. Mientras el Hokage reflexionaba de los errores que cometió con Naruto, los dos sintieron una pulsación de chakra que provenía del chico, ambos se giraron y vieron cómo el cuerpo del Jinchuriki empezó a curarse de todas las heridas que sus atacantes le provocaron. Se curaron como si nunca hubieran estado ahí. Al menos tener al zorro tiene una ventaja, dijo, suspirando más aliviado, pero lo que ninguno no vio fue como mientras el chakra rojo curaba al pelirrojo daba ligeros rastros de chakra oscuro. Paisaje mental de Naruto. Podemos ver cómo el rubio se iba levantando. Lo primero que vio fue que estaba en el regazo de la forma femenina de Kyuubi, que estaba ruborizada mientras peinaba su cabeza. También pudo visualizar la figura de la mujer había aparecido antes de desmayarse. Qué bueno que estés despierto, Naruto-kun, dijo la mujer de cabello azabache mientras se levantaba del regazo de Kyuubi mientras esta parecía disgustada con esa acción. ¿Estás bien, Naruto-kun? El gruñó por el dolor que estaba recorriendo su cuerpo. Sí, creo que estoy bien. Disculpe, pero ¿quién es usted? ¿Dónde está y qué le pasó a mi padre? Decía con veneno la última parte debido a que pudo escuchar casi toda la conversación que tuvieron el cuarto y la Kitsune. Bueno, a tu primera pregunta, yo soy Shinigami, diosa de la muerte, dijo la mujer sorprendiendo al pelirrojo, ya que nunca se había imaginado que el dios de la muerte fuera mujer, pero no le importaba mucho. A la segunda, no tienes que preocuparte por ese bastardo, ya me encargué de él, ya que su alma conozca el descanso y será castigada por sus crímenes. El pelirrojo se sintió más tranquilo ya que la excusa de padre que tuvo no iba a tener descanso ni en la muerte. Muchas gracias, Shinigami-sama, no tienes que ser tan formal, Naruto-kun. Shinigami o Shini-chan está bien, dijo la diosa mientras él se mostraba medio confundido.
Oh, muchas gracias por todo, Shini-chan lo dijo medio dudoso mientras la diosa le sonreía algo raro según el debido al título que tiene. Bueno, ¿por qué no haces algo con todo este lugar?, dijo la diosa mirando a todo el espacio que era una alcantarilla. Espere, ¿puedo cambiar este lugar?, dijo sin poder creerlo. Claro, esta es básicamente tu mente, solo imagina un lugar diferente, como por ejemplo una pradera con un río y bastante árboles, respondió Kyuubi al pelirrojo. Naruto cerró los ojos y empezó a imaginarse un prado con un río como los que había en las afueras de la aldea, e instantáneamente la alcantarilla fue reemplazada por un prado con varias flores y un río que lo cruzaba. Al terminar abrió los ojos, vio que su paisaje mental había cambiado y los tres estaban en el medio de un hermoso prado, donde vio a la kitsune estaba disfrutando de la brisa y que el sello se había transformado en un collar que rodeaba su cuello que decía sello. Lo siguiente que supo es que estaba siendo estrangulado en un abrazo por la chica de cabello rojo. Gracias, muchas gracias, Naruto-kun lo dijo mientras lágrimas de alegría caían de su rostro. No es nada aquí, Kasumi, dijo la kitsune interrumpiendo al pelirrojo. Ese es mi nombre, Kyuubi es simplemente un título o el nombre que los humanos me pusieron, dijo la ahora identificada como Kasumio. Entonces es un placer, Kasumi-chan, dijo, haciéndola sonrojar por el mote cariñoso. En eso la diosa tosió en sí mano, provocando que tanto Naruto como Kasumi giraran sus cabezas hacia donde se encontraba la diosa de la muerte. Bueno, ahora a lo que he venido, dijo poniéndose seria la diosa. Naruto-kun, te he observado desde que tu padre hizo un trato conmigo para convertirte en un Jinchuriki, y debo decir que estoy impresionada, dijo la diosa con una sonrisa en su cara. A pesar de todo lo que has pasado, has seguido adelante y en tu corazón no tienes deseos de venganza, dijo Shinigami. Por todas estas cualidades, yo y mi hermano Kami, hemos decidido que tú serás mi campeón y el que traerá justicia y salvación a los inocentes y castigos y destrucción a los corruptos y malvados, dijo con una sonrisa maternal. Esto sorprendió tanto a Naruto como a Kasumi, mas el primero, ya que se podría decir que no es algo de todos los días, y si aceptas te daré 2 regalos míos y un legado de tu clan, dijo la diosa con una sonrisa. ¿Qué clase de regalos serían esos?, cuestionó el pelirrojo. Esos serían Kukuson, creación oscura, te permitirá crear cualquier cosa a través de las sombras y la oscuridad como armas, técnicas de ataque, defensa, rastreo, cualquier cosa basadas en ella. Las armas no se desgastarán ni perderán el filo, ya que al ser una creación pura son indestructibles, el único límite es tu imaginación, Shinigami, dijo sorprendiendo al rubio. El segundo será el Kuraengan, visión oscura, la cual te permitirá no solo ver en la oscuridad, también te permitirá poder determinar qué tipo de naturaleza elemental tendrá tu oponente incluso si tiene una línea de sangre, lo que te dará una ventaja para contrarrestar dichos jutsus. También te permitirá ver cuánto chakra habrá en la técnica para que puedas practicarla después, y el legado de tu clan sería el contrato de invocación de dragones, pero deberías firmarlo cuando ya hayas recibido entrenamiento tanto físico como mental, dijo la diosa con un tono serio. ¿Cuáles serían las condiciones para que yo sea tu campeón?, preguntó el pelirrojo con algo de duda, ya que no quería tener que ir por ahí matando a gente sin sentido. La única condición que tendrás, será que cosecharas las almas malvadas, corruptas y que alteran el equilibrio del mundo. Al terminar el pelirrojo iba a preguntar por el equilibrio. Verás, hay un equilibrio en el mundo que se ha mantenido desde la creación, pero recientemente ha habido sucesos que han alterado ese equilibrio, dijo la diosa de la muerte. Y aunque yo pareciera que me beneficiaría de esto, el problema sería que no podría controlar el destino de tantas almas. Además, eso podría llegar hasta el punto de que la misma raza humana desaparecería y ya no podría recoger más almas, dijo la diosa, sabiendo los problemas que eso significaría tanto para el mundo como para los dioses. Entonces, ¿qué dices?, preguntó la diosa. Son habilidades impresionantes y las condiciones son razonables, pero sé que nada en la vida es gratis y todo tiene un precio, en especial el poder. Esto sacó una sonrisa a la diosa. Muy inteligente de tu parte, Naruto-kun, y tienes razón, hay un precio y ese sería que para recibir todos los regalos tendrás que convertirte en un Anjou, medio demonio, dijo la diosa. ¿Me convertirás en la que creen lo que los aldeanos creen que soy?, preguntó el pelirrojo un poco dudo de dicho precio. Siendo sincera, no creo que eso cambie algo de lo que piensan los aldeanos sobre ti, Naruto-kun. Ellos ya creen que eres un demonio, la única diferencia sería las habilidades que obtendrías, dijo la diosa un poco molesta por la ignorancia de los civiles. ¿Habilidades?
Aparte de las que me darás, cuestionó el rubio. Correcto, estas habilidades serían una mejora en tus sentidos, tu fuerza, agilidad y resistencia, además madurarás más rápido y te curarás más rápido, que con tu regeneración acelerada y la de Kasumi, cualquier herida se curará en un tiempo récord. Otra cosa sería que podrás vivir incluso cientos de años y no es que más, además Kasumi-chan no sufrirá ningún dolor, explicó Hasin. ¿Habrá cambios notables en el cuerpo? Se cuestionó Naruto a Hasin, que parecía pensativo. No muchos, podrías desarrollar garras, tus dientes se afilarán y tus ojos en la oscuridad podrían volverse amarillos, pero todo esto sucedería si te encuentras en un estado de ira desentrenada, así que por lo general parecerás una persona ordinaria. Shinigami explicó las condiciones. El pelirrojo estuvo meditándolo por unos 5 minutos, midiendo los pros y los contras, hasta que llegó a su resolución. Aceptó el trato, lo que hizo sonreír a la diosa, la cual se acercó al rubio hasta estar a su altura. No te voy a mentir, Naruto-kun, cuando despiertes vas a sentir todo tu cuerpo adolorido, dijo, para luego plantar un beso en los labios del pelirrojo que lo hizo sonrojar, mientras Kasumi se congeló ante tal escena. Cuando la diosa se separó del chico, que tenía un sonrojo que igualaba el color de su cabello, notó que el chico empezaba a desvanecerse. Buena suerte, Naruto-kun, nos volveremos a ver pronto. En eso el pelirrojo desapareció del prado. ¿Era necesario que lo besaras?, dijo Kasumi con un puchero al ver cómo la diosa robó el primer beso del pelirrojo. No, pero me gustó y no te preocupes, no interferiré mucho con tu pareja. Shinigami se dio la vuelta sonriendo a Kasumi, que tenía un gran sonrojo por la parte de pareja. De la manga de su kimono sacó 2 pergaminos, uno pequeño y otro más grande, que se lo dio a Kasumi. Este pergamino contiene toda la información de las habilidades para que las domine, tanto sus habilidades que le di como las de Anjou, dijo Shinigami apuntando al pergamino más pequeño, mientras que el otro es contrato de invocación de su clan, apuntó al pergamino más grande. Mientras podrías entrenarlo en las diversas artes shinobis, Shinigami dijo mientras empezaba a desaparecer. Claro, Shinigami-sama, yo me encargo, Kasumi respondió mientras la diosa desaparecida con una sonrisa del lugar. Mundo real 11:30 p.m. Apenas recuperó la conciencia, Naruto empezó a sentir como si cada parte de su cuerpo estuvieran siendo pinchado por millones de agujas. Lo segundo que notó fue que vio al Hokage, al que lo veía como un abuelo sentado en una silla con preocupación grabada en su rostro, y también vio a un Anbu con máscara de comadreja que estaba al lado de su cama. Shin-chan dijo que iba a doler, pero esperaba que no me esperaba esto sufriendo. Logró sentarse en la cama con ayuda del Anbu. En eso Hiruzen se acerca al chico. ¿Te encuentras bien, Naruto-kun?, preguntó preocupado el viejo mono al ver a su nieto sustituto en ese estado. Estoy bien, jiji, dijo con una voz que parecía un susurro. Tu garganta fue dañada en el ataque, no trates de hablar mucho, Hiruzen explica con pesar en su voz. Naruto solo asintió, pero con el ceño fruncido por recordar el ataque, hasta que recordó lo que pasó con Hasin. En ese momento sonrió al recordar que había besado a una diosa. En eso Hiruzen le dice que se enteró que la directora del orfanato que lo a la calle fue detenida e iba a ser reemplazada para que él pueda volver al orfanato. Ante eso él niega con la cabeza. Jiji, necesito un lugar propio para vivir. Lo que pasó con la directora volverá a pasar, no importa si la reemplazas, necesito un lugar propio. ¿Hay alguna forma en que puedas conseguirme un lugar para mí?, dijo con la voz ya más recuperada y con una mirada que no iba a aceptar un no por respuesta. Hiruzen solo pudo suspirar, sabía que el chico tenía razón, además era lo menos que podía hacer por todas las veces que le había fallado. Al menos con esto él tendría un lugar al cual poder volver sin muchos problemas. Ver qué puedo hacer, pero por el momento descansa. Naruto-kun en eso acuesta al niño y se gira hacia el Anbu. Comadreja, protégelo, tienes libertad de usar cualquier método a cualquier amenaza. El Anbu asintió mientras veía cómo el niño descansaba en la cama y el Hokage salía de la habitación, y se aleja un poco de la cama del niño para que éste pueda descansar y para protegerlo de cualquier amenaza. Quien hubiera pensado que lo que parecería ser el peor cumpleaños que he tenido se convirtiera en el mejor que he tenido, Naruto pensó mientras sentía una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Feliz cumpleaños, Naruto-kun. Kasumi lo felicito mediante su enlace mental. Shinigami-sama, te dejo un pergamino para que puedas entrenar tus nuevas habilidades. Eso hizo que la sonrisa del rubio creciera aún más. Cuando salgas del hospital empezaré a entrenarte, Kasumi le dijo de forma amable. Gracias, Kasumi-chan. Con eso el rubio sumergió en el mundo de los sueños.
Apartamento, Barrio Rojo 6 AM. 7 años después muchas cosas habían pasado en los 7 años posteriores al ataque que sufrió Naruto. Uno fue la masacre del clan Uchiha que fue realizado por Itachi Uchiha, el mismo Anbu que había cuidado de él después del ataque. Itachi masacró a todo el clan a excepción de 2 personas, su madre Mikoto Uchiha y su hermano menor Sasuke Uchiha. Aparte de eso, las habilidades de Naruto habían crecido de forma asombrosa en estos 7 años, siendo capaz de luchar con cualquier Jonin de la aldea e incluso en opinión de Kasumi podría enfrentarse al Hokage y mantener el ritmo, ya que había dominado tanto sus habilidades ninjas en cada rama del campo como su Ryukushin, creación oscura, y el Kuraengan, visión oscura. Pero en este momento Naruto de 13 años estaba frunciendo el ceño debido a los rayos de luz que entraban por la ventana de su habitación y lo hacían despertar. Moviendo poco a poco la cabeza empezó a levantarse, solo para notar un par de brazos que lo mantenían en su lugar. Al mirar hacia abajo pudo ver la razón de su encierro, Anko Mitarashi. Anko era una joven mujer de unos 19 años con un cabello púrpura muy peculiar, con unas piernas delgadas, con unos ojos cafés, con unos pechos de copa de y una complexión delgada, pero con músculos para la agilidad. Que logró convertirse en uno de los Jonins más hábiles a una edad muy joven aún con las dificultades por las acciones de su sensei, pero lo más resaltante de ella en este momento era que estaba semidesnuda. Intentando despertarla, el pelirrojo trató de salirse de su agarre, solo para que Anko lo abrazara más fuerte, tratando de evitar perder su fuente de calor. Sigues igual que siempre, no dime, el pelirrojo susurró al aire. Mientras miraba al techo recordando cómo es que obtuvo su nuevo apartamento y cómo conoció a Anko 2 años después de ser ataque. Flashback: hace 5 años desde que salió del hospital, Naruto había estado viviendo por 2 años en su nuevo apartamento que se ubicaba en la zona roja de la ciudad, esto debido a que le pidió a Hiruzen que no le diera un departamento en las zonas de los clanes. Esto debido al peligro de que los integrantes de los clanes, que en su mayoría eran ninjas, lo atacaran, ya que incluso algunos de ellos habían participado en sus golpizas en el pasado, aunque en su mayoría los integrantes de los clanes se mantenían neutrales. Como el clan Akimichi, Inuzuka, Hyuga, Nara y Kurama se mantenían neutrales, pero el clan Uchiha era otra historia, ya que no trataban de ocultar su desprecio por él. En su humilde opinión, todos excepto 2 personas, tenían un palo muy clavado en el culo. Después de acomodar sus cosas, que no eran muchas, en los muebles un poco desgastados, pero eran durables, el pelirrojo suspiró. Durante esos 2 años se estuvo entrenado en diferentes campos de entrenamiento afuera de la aldea, ya que no quería que la gente descubriera sus nuevas habilidades. En eso se estuvo entrenado en las diversas artes ninjas, así como en las habilidades que Shinigami que le había dado, aunque tenía problema en la parte del Kenjutsu y el Genjutsu, debido por las grandes cantidades de chakra. Naruto sabía que tenía que conseguir un maestro para esas ramas. Pero sus habilidades físicas, así como sus sentidos, mejoraron enormemente, permitiendo que su cuerpo creciera de forma tranquila. Desarrolló músculos que eran para la velocidad y agilidad, dado que el taijutsu que Kasumi le había enseñado, el estilo zorro, requería de ambos. Muy bien, Kasumi-chan, ¿qué es lo que vamos a hacer?, preguntó mentalmente a su inquilina. Bueno, hoy trataremos de que domines el estado Anjou, respondió mentalmente la Kitsune. Al ser medio demonio tienes un estado en el que todas las habilidades de tu cuerpo se disparan a niveles que no tenías antes, respondió la zorra. Pero también te induce en un estado de descontrol en el que podrías destruir todo, además te dejará demasiado cansado, pero mientras más te acostumbres menor será los efectos en tu cuerpo, Kasumi dijo con seriedad en su voz. Naruto asintió a las explicaciones de Kasumi. Durante todo el día estuvo practicando en su estado Anjou. Al caer la noche el pelirrojo estaba más que exhausto, ya que todo el entrenamiento le había pasado factura, ya que, como había dicho Kasumi, el estado Anjou había consumido todas sus fuerzas y estaba demasiado agotado. Mientras caminaba por la calle notó como todos lo miraban y susurraban diferentes cosas, pero Naruto las desestimó. Mientras volvía a su departamento empezó a notar como un grupo le bloqueaban el paso. Mirando por el rabillo del ojo notó que era la misma historia en la parte de atrás. En eso logró diferenciar a un shinobi en las 2 multitudes, uno alto y el otro mediano. Contó unos 10 civiles entre las 2 multitudes, que él suponía eran parte de la mafia del pueblo que lo querían muerte. En eso lo empezaron a acorralar en el callejón de la calle.
Bueno, parece que los rumores que el demonio sobrevivió a la anterior cacería son verdaderos, dijo el shinobi más alto mientras sacaba un kunai. ¿Qué más da? Tendremos que terminar su trabajo, dijo el mediano sacando varias estrellas ninjas. Naruto solo podía maldecir su suerte, no solo estaba cansado, sino que no podía usar sus nuevas habilidades ya que lo expondría a futuros problemas. Mientras meditaba sus opciones, los dos shinobis se lanzaron hacia el Jinchuriki. Antes de que llegaran a unos 2 metros del pelirrojo, un par de kunias se incrustaron en el suelo frente a los ninjas, deteniéndolos en seco. Vaya, miren lo que me encontré, dos idiotas que se hacen llamar shinobis atacando a un niño, así que la calidad de los shinobis ha bajado. Todos miraron hacia arriba y ahí estaba Anko Mitarashi, haciendo girar un kunai en su mano derecha. Bueno, no es una sorpresa que la puta serpiente del pueblo venga y defienda al demonio, dijo el shinobi más alto con veneno en cada palabra. Anko no dijo nada, en eso sacando un par de kunais y tenía una sonrisa sádica en su cara. Lo que mandó un escalofrío a los dos shinobis. Si se creen tanto, entonces ¿por qué tienes tanto miedo? Anko dijo mirando el terror en la cara de los dos shinobis. Acabaremos contigo, maldita puta, y luego mataremos al demonio, gritó el mediano tratando de parecer valiente, aunque su cara dejaba mucho que desear. Naruto solo pudo ver cómo Anko contenía o más bien jugaba con sus oponentes, ya que se notaba como es que Anko era más hábil que los dos chunis que, aunque lo dieran todo, no podían con Anko. En eso el más alto de los dos shinobis nota que estaban atrayendo demasiada atención al lugar, sabía que si no acababa pronto podrían aparecer más shinobis y se meterían en varios problemas. En eso ve que el pelirrojo estaba en el mismo lugar, en eso le hace una señal a su compañero, que él asiente y ambos retroceden. En eso sacan cada uno dos kunai con etiquetas que Anko reconoce como sellos explosivos, y los lanza por encima de Anko, que se dio cuenta dónde apuntaban. En el pelirrojo ve que los kunais se insertan en la pared y se encienden, en eso empieza a correr al frente para tratar de evitar la explosión. Al ver esto, Anko se lanza para tratar de salvar al niño, en eso los dos ninjas escapan con la idea que su plan funcionara, en eso las etiquetas explotan mandando escombros y metralla por el lugar. Anko logra llegar y proteger a Naruto con su cuerpo salvándolos de la explosión, pero recibiendo unos golpes por los escombros y un poco de metralla en su espalda, provocando que empiece a sangrar. Cuando Naruto se recupera de la explosión ve que aún está siendo protegido por Anko. ¿Por qué me salvaste? Preguntó con pura incredulidad en su cara, ya que nunca nadie había hecho eso por él. ¿Estabas en tos peligro? ¿Acaso necesito tos? Otra razón, lo dijo con una sonrisa, en la que Naruto pudo ver que ella había pasado casi lo mismo que él, el rechazo, el desprecio de la gente y la soledad. En eso Anko cae al suelo mientras la sangre empieza a fluir por el suelo y el rubio se preocupa. Debemos hacer algo, no podemos dejarla así, Naruto dijo mentalmente a Kasumi, mientras que intentaba detener la hemorragia. Fue herida de gravedad, para cuando la llevemos a un hospital ya sería muy tarde. Esas palabras hizo que el pelirrojo apretara los dientes con frustración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Naruto preguntó histérico, ya que podía sentir cómo la vida abandonaba el cuerpo de Anko. Hay una opción para salvarla, pero no sé cómo reaccionar a ella cuando despierte, dijo Kasumi con bastante seriedad. Debes marcarla como tu compañera. Espera, ¿qué? Preguntó un poco avergonzado. Es la única manera de salvarla, ya que al compartir ese vínculo te permitirá sanarla con tu chakra Anjou. Kasumi dijo, tienes que morderla en el cuello e inyectar tu chakra para poder sanarla. Además, no será tu compañero a menos de que ella haga lo mismo contigo. De esa forma la marca desaparecerá en una semana. Esto hizo que el pelirrojo se tranquilice. Sin más dudas, él descubrió su cuello y concentrando su chakra Anjou, para que sus dientes se vuelvan más filosos, Naruto mordió a Anko en el cuello mientras su chakra Anjou fluía por su cuerpo, que lentamente curaba el cuerpo de la chica. Al retirar sus dientes y vio que en el lugar donde mordió apareció la cabeza de un zorro, que estaba al frente de 3 guadañas alargadas que estaban alrededor de la cabeza de zorro, mientras que todo estaba dentro de un círculo perfecta. El nuevo símbolo tomó una coloración roja. Así que esta es mi marca, me gusta cómo se ve, pensó el rubio, se ve bastante genial Naruto-kun, espero recibirla cuando salga este sello, dijo Kasumi, guardándosela la última parte para ella.
En eso el rubio ve un leve brillo en el otro lado del cuello de la chica. Ya habiendo terminado el proceso, el chico revisa y ve un sello con intrincados en forma de círculo con 3 comas en el centro, que poco a poco se fue desvaneciendo. ¿Qué fue eso?, se cuestionó Lanzhou mientras observaba cómo finalmente el sello había desaparecido. Ese sello era uno de subordinación, y al juzgar por el chakra podrido y violento que emanaba trataba de tomar el control de esta chica, dijo la Kitsune un poco molesta. Esas acciones producen un gran estrés y dolor al portador del sello. Parece que le hiciste un favor a la chica Naruto-kun, dijo la Kitsune felicitando al pelirrojo, el cual al escuchar las palabras de la Kitsune hizo que se cuestionara algo. ¿Cómo es que sabías? Pero antes de que Lanzhou pudiera decir algo más, vio como en ese momento Anko empezó a levantarse un poco mareada, reincorporándose, sobándose un poco la cabeza. La peli morada miró a sus alrededores y se detuvo en el lugar donde podía ver la silueta del chico al que había salvado. ¿Estás bien?, preguntó el chico, que era cubierto por las sombras de las nubes. Sí, pero ¿qué diablos pasó?, preguntó un poco desconcertada tratando de reorganizar sus ideas. Me salvaste de una turba de aldeanos que iban a matarme, Naruto respondió. ¿Por qué lo hiciste? Casi haces que te matan, dijo preocupado en su voz. ¿Por qué eras alguien que necesitaba ayuda? ¿Qué otra razón necesito?, dijo con clama Anko, ya que no le gustaba que unos cobardes se aprovecharan de un niño. En ese momento notó que, a pesar de haber sido herida, ella no sentía ningún dolor o incomodidad. En eso se tocó la espalda en la parte donde haber recibido los escombros y la metralla. ¿Qué fue lo que me pasó? No soy una médico, pero sé que no me hubiera desmayado por unas simples heridas, dijo Anko observando la silueta del chico, el cual soltó un suspiro. Estabas gravemente herida y para poder salvarte te tuve que marcarte, dijo el pelirrojo un poco avergonzado. ¿Márcame?, preguntó en un tono que denotaba su enojo. Sí, ya que debido al ataque que sufrí hace una semana me convertí en un Anjo medio demonio, por lo que para poder salvarte tuve que marcarte como un posible compañero, dijo un poco avergonzado. Genial, otra marca. Anko suspiró con frustración ante la nueva información. Con esta suerte que tengo debería empezar a coleccionarlas. De hecho solo tienes una marca, la mía. Esto hizo que Anko lo mira como si estuviera. Pasa que mi marca desvaneció la que tenías en el otro lado de tu cuello. Espero que no haya sido nada importante para ti, dijo mientras veía cómo se llevaba a mano al cuello. Anko trató de sentir la marca o el chakra de su antiguo sensei, pero no pasó nada, y una idea llegó a su mente. Se fue, dijo mentalmente Anko. Realmente se fue, por fin se fue, mientras que Naruto notó como ella parecía querer saltar de alegría y entonces recordó algo. En ese momento los 9 dejaron pasar la luz de la luna, mostrando a Anko algo que la hizo sonrojar ligeramente. Le sorprendió que a pesar de sus 8 años él era bastante atractivo. Y no te preocupes por mi marca, desaparecerá en una semana a lo mucho, respondió Naruto. ¿Y cómo podría ser permanente?, preguntó sorprendiendo y dejando en shock al pelirrojo, mientras que Kasumi entrecerrara los ojos. Bueno, tendrías que marcarme como lo hice contigo, mordiéndome e inyectando tu chakra en mí, respondió de forma automática debido a que aún estaba en shock. Sin previo aviso Anko se movió al frente del chico y lo mordió en el cuello mientras inyectaba su chakra. Esto provocó un jadeo de sorpresa de Naruto al sentir los dientes de Anko en su cuello. Después del ritual ambos se separaron y estuvieron en silencio por un minuto. En eso Anko preguntó. ¿Entonces cómo te llamas? Naruto puso los ojos en blanco ante tal pregunta. ¿Sabes? Pudiste preguntarme eso antes de que nos emparejáramos de por vida, ¿no?, preguntó riéndose entre dientes. Anko no sabía por qué lo hizo, pero algo en su interior le decía que se mantuviera al lado de este chico. Bueno, soy de actuar primero, piensa después, respondió Anko riéndose un poco avergonzada. Como sea, mucho gusto, soy Naruto Uzumaki, el Anjou residente de Konoha, mientras extendía la mano. Un gusto. Soy la sexy y ya no soltera Anko Mitarashi, correspondiendo el saludo. Fin del flashback. Desde ese momento la relación de Naruto y Anko empezó, y en los 2 meses que siguieron fue mejorando, ya que salían en citas, a picnics después del entrenamiento, además de que ella le ayudó a perfeccionar sus habilidades en el taijutsu, incorporando el estilo serpiente al estilo zorro. Naruto logró desarrollar un taijutsu donde ambos estilos se complementaban y se potenciaban cubriendo las aberturas que tenía cada uno. Aunque ambos habían acordado que no tendrían sexo hasta que Naruto se graduara de la academia que había empezado unas semanas después de su encuentro.
Además, Anko le había mostrado su verdadero ser ya que ella usaba una máscara de sádica para evitar que la gente la viera como era realmente. Ella en realidad era una persona amable, gentil y que valoraba los lazos con las personas que conocía. Apartado esos pensamientos, Naruto se reemplazó con una almohada que tenía reservada para este tipo de emergencias, y empezó a cambiarse Naruto. Naruto era alto para su edad siendo un poco más pequeño que Anko, pero aún así era impresionante. Él vestía una polera negra ajustada que marcaba todo su cuerpo bien formado, tenía un par de pantalones ambú negros, una chaqueta negra que llegaba a sus rodillas con el diseño de su marca en la espalda, con guantes negros con placas de metal en los dorsos de las manos, con sandalias negras y tenía 2 sellos de almacenamiento en sus antebrazos donde estaba sellado diversos artículos ninjas como vendas, diferentes pares de ropas, píldoras de soldado, sangre, alimento, etc. Y también la única arma que no era de su creación de sombras, una espada. Aunque podía crear sus propias espadas mediante creación oscura, esta espada era muy especial para él. La espada era de una hoja negra con el filo con un color rojo, su trenzado era de color azul oscura, su guarda, la parte donde finaliza la empuñadura y comienza la hoja de la espada, era de un color dorado y al final del mango se podía apreciar la cabeza de un drago. Esta era la espada de Kushina Uzumaki, su madre quien se la había legado mediante su estudiante, la cual lo había entrenado en las artes de Kenjutsu, ya que Anko además de ayudarlo en la parte de Taijutsu ella lo ayudó a encontrar a alguien para que lo ayudara en su Kenjutsu y por medio poder conocer a su madre. Aún recuerda ese día como un recuerdo agridulce ya que desde ese día no solo conoció quién fue su madre, sino que también conoció a su segunda compañera y sensei en el arte de la espada. Flashback, un par de meses después de conocer a Anko, Naruto estaba caminando en dirección de la tienda de dangos que era favorita de Anko, ya que ella le había dicho que encontraría a la persona que Anko le había descrito no solo como una gran maestra en el Kenjutsu, sino una de sus mejores amigas. Su nombre era Yugao Uzuki. Vamos Yugao Tos, no te cuesta nada salir en una cita conmigo Tos, te prometo que te vas a divertir, dijo un hombre con cabello negro, con su banda ninja que cubría toda su cabeza y con una espada en su espalda. Además, tenía un aspecto un poco demacrado y esa tos lo confirmaba. Por última vez Ayate, no estoy interesada en salir contigo, dijo una chica de pelo púrpura similar al de Anko con clara molestia en sus palabras. Además estoy esperando a alguien que al parecer estaba interesado en aprender Kenjutsu. Bueno, porque no le enseñamos juntos, ya que así aprendería más rápido. En eso la Kunoichi estaba a punto de responder cuando el identificado como Ayate miró a Naruto entrar. ¿Qué crees que haces aquí, maldito mocoso? Mejor lárgate antes que decida hacerte algo, dijo con clara ira en sus palabras. Naruto ignoró a Ayate, lo que lo hizo fruncir más el ceño, se concentró en la chica que podría jurar que tenía un ligero color rosa en sus mejillas cuando voy a Naruto. Disculpe, ¿es usted Yugao Uzuki? Anko me dijo que eras el mejor espadachín de la aldea. Esas palabras ganaron un sonrojo un poco más fuerte de la Kunoichi. ¿Y eso qué te importa? Mocoso, dijo Ayate tratando de que el chico no lo ignorara. Sí lo soy, respondió interrumpiendo a Ayate. ¿Se te ofrece algo? Dijo Yugao centrándose en el chico. La verdad, Anko me dijo que tú podrías enseñarme Kenjutsu, respondió inclinándose un poco hacia la Kunoichi, así que por favor podrías enseñarme Kenjutsu. Esto sorprendió a Yugao ya que no muchas personas mostraron tanta humildad a la hora de pedirle que les enseñaran. Ya que por lo general los que querían aprender Kenjutsu de ella eran ninjas civiles que le ordenaban que lo hiciera y ellas los rechazaba de una o de otra manera. Lamento que hayas venido hasta aquí para preguntar esto, pero ella no está interesada en enseñar a alguien como tu moco. Acepto, dijo Yugao interrumpiendo a Ayate que se sorprendió al oír esas palabras. Genial, ¿cuándo empezamos? Preguntó muy emocionado el pelirrojo. Mañana a las 9 a.m. en el campo de entrenamiento 3. Espero que no me hagas esperar. Respondió algo divertida por la expresión de incredulidad en la cara de Ayate. Siguiéndole el juego, nunca me atrevería a hacer esperar a tan hermosa mujer, dijo Naruto ganado un sonrojo de la Uzuki. Sin decir más, tanto Naruto como Yugao abandonaron el local dejando a un impactado Ayate. Después de 2 meses de entrenamiento, tanto Naruto y Yugao se acercaron bastante en ese tiempo. Ella le contó sus gustos y disgustos, ya que ella odiaba a los pervertidos, además le contó la razón por la que odiaba a Ayate.
Debido a que él había robado su estilo de espada, aunque no logró perfeccionarlo como lo hizo ella, logró lo suficiente para que sea decente, además de que se había jactado de que él era mejor que ella y su maestra, y que ambas eran solo una burla para los espadachines. Eso hizo que cualquier sentimiento por Hayate desapareciera, ya que ella consideraba a su maestra como una madre para ella, y que la insultara provocó que ella lo aplastara dejándolo muy mal parado. Después de eso el trato de intentar invitarla a salir, eso solo la hizo poner más furiosa. Después de contarle eso empezaron a formarse lágrimas en la comisura de sus ojos, en eso Naruto la abrazó lo que provocó que ella se sorprendiera y se sonrojó. Ese bastardo no te merece, solo es solo un cobarde que no pudo hacer nada por su cuenta y te robó algo que tú lograste. Él se separó y la miró a los ojos. Eres una increíble y fuerte Kunoichi, y apuesto que tu maestra estaría orgullosa de ti. Ella se tranquilizó y agradeció, se tranquilizó y continuaron con su conversación. Naruto le contó las diferentes experiencias desde que empezó a entrenar con Kasumi, se sorprende y se enojó al enterarse lo que los civiles le hicieron. Luego impedir que Yugao causara una masacre en la aldea, ambos empezaron a acercarse cada vez más. El día de su 10º cumpleaños Yugao lo llevó a su casa para mostrarle cómo poder mejorar el mantenimiento de una espada, pero su verdadera razón era que le diera un regalo, ya que Yugao sabía de quién era su madre. En eso ambos entraron y lo primero que Naruto vio fue que su apartamento estaba bien organizado, pero lo que le llamó la atención fue una espada en una vaina negra, pero por alguna razón él empezó a acercarse y por una razón quiso tomarla. Cuando la tocó siento una sensación familiar y una lágrima se deslizó por su mejilla. Esa espada perteneció a mi maestra, dijo sorprendiendo a Naruto. En eso Naruto empezó a alejarse. Kushina Uzumaki, tu madre. Esto sorprendió a Naruto. En eso Yugao empezó a contarle la historia de quién era Kushina, por el tiempo que estuvo bajo el cuidado, como era una poderosa kunoichi que fácilmente se podía encargar de varios enemigos como si fueran simples civiles. Además le contó lo amable y espontánea que era con todas las personas, aunque le contó que se enojaba fácilmente y que odiaba a los pervertidos a morir. También le dijo cómo la llamaban en el campo de batalla la Muerte Roja. Ese nombre causó terror a los enemigos en casi todas las naciones elementales, dijo Yugao mientras veía cómo el chico estaba atento a toda la historia. Ella dijo que cuando su hijo naciera y quisiera aprender Kenjutsu le daría su espada. En eso Yugao tomó y se la ofreció a Naruto. Y ahora esta es tu espada. En eso Naruto acercó su mano temblorosa para sujetar la espada. Cuando la tuvo en sus manos empezó a soltar lágrimas de felicidad, no solo por el hecho de que pudo aprender algo de su madre, también por recibir un obsequio de ella, aun cuando ella ya no estaba junto a él. En eso abraza y empieza a agradecerle. Gracias Yugao Sensei, dijo con lágrimas saliendo de sus ojos. Mientras Yugao tenía una sonrisa en su cara. Feliz cumpleaños Naruto-kun, sin notar el mote cariñoso en sus palabras. Después de ese día Naruto y Yugao se volvieron más cercanos hasta el punto en que Yugao empezó a envidiar la relación que tenía Anko y Naruto, ya que Anko le contaba todo lo que hacía mientras vivían juntos y cómo ella a veces lo veía bañarse o cómo ellos dormían juntos. Lo que generalmente llevaba a pensamientos nada santos de parte de la Uzuki. No ayudó que Yugao lo viera sin camisa en una de sus secciones de entrenamiento debido a que su camisa había sido muy dañada por la sección de entrenamiento. Lo que provocó que una ligera línea de sangre bajara por su nariz y pensamientos nada santos. Lo que provocó que su enamoramiento fuera un poco más obvio, lo que fue notado Anko, lo que provocó que la confrontara. En eso Anko invitó a Yugao a una tienda de té local, lo que sorprendió a Yugao, ya que por lo general Anko la llevaría a su tienda de dango favorita. Después de pedir sus órdenes Anko se giró hacia Yugao y sin rodeos le dijo: ¿entonces te gusta Naruto-kun, no es verdad Yu-chan? Dijo Anko sonriendo. Esto hizo que la Anbu se sonrojara brutalmente. Pepe, ¿pero de qué estás hablando Anko? No es que me guste Naruto-kun, dijo la Anbu, provocando que Anko ampliara su sonrisa. Así que ahora es Naruto-kun, ¿eh? Respondió con burlándose de la cara de que puso Yugao al darse cuenta de la forma en que llamó al chico. Oh, tienes razón, me enamoré de Naruto-kun, dijo, cubriéndose la cara entre sus brazos en la mesa. No sé cómo pasó, al principio lo vi como un chico lindo y nada más, pero mientras más tiempo pasaba con él, mis sentimientos empezaron a intensificarse y la peli morada. No sabía cómo continuar ya que no podía describir cómo se sentía cuando estaba con Naruto. Te hizo sentir como si fuerza única y especial, ¿no es verdad?
dijo Anko terminando la frase por su amiga de una forma que sus palabras sonaban más como una declaración que una pregunta. Yugao solo asintió, se sentía un poco apenada por creer que su amiga se enojaría con ella por estar mirando al que era prácticamente su novio. ¿En verdad lo amas, no? Preguntó Anko. Yugao con un sonrojo solo asintió resignándose a sus sentimientos y a las palabras de la domadora de serpientes. Oh, entonces tienes mi permiso para conquistarlo, dijo Anko, ya sabiendo de que su pareja había desarrollado sentimientos por su amiga y si era sincera no le molestaba. Esto sorprendió a Yugao porque no esperaba que su amiga la alentara para estar con alguien con el que ella estaba saliendo. Al ver la incredulidad en su rostro, Anko decidió explicarle a su amiga sus razones. Escucha, ambos sabemos quiénes eran los padres de Naruto-kun y lo que conlleva eso. Yugao asintió, por lo que él será puesto en la cárcel, lo que legalmente le permitirá tener más de una esposa. Anko continuó. Aunque no me gusta la idea de compartir a mi pareja, eventualmente se verá obligado a hacerlo, por lo que conociéndolo no obligará a ninguna mujer a estar con él si no es la elección de la chica, dijo Anko, aunque conociendo a los bastardos del consejo tratarán de usar a sus hijas para que se casen con él y así tengan más poder, gruñó con desdén al recordar a esos cerdos hambrientos de poder. Por lo que a mí me concierne, tanto él como yo solo aceptaremos que una chica esté con él si hay amor de por medio, de otra forma no lo aceptarán o yo tampoco. Esto hizo que Yugao se alegrara ya que podía estar con la persona de la que se había enamorado. Las siguientes horas Anko le contó todo de Naruto, su condición de campeón de Shinigami, su naturaleza Amjou, su misión que le había sido dada por Shinigami, su marca y lo que significaba, el ritual para recibir la marca. Al terminar Anko creyó que su amiga se había echado para atrás por todo. Pero vio que en sus ojos que no había ninguna pizca de arrepentimiento o duda, es más ella podía jugar que sus sentimientos por el pelirrojo habían aumentado. Con todo dicho y hecho pagaron la comida y se fueron al apartamento del pelirrojo. Cuando Naruto llegó se sorprendió al ver a Yugao ahí, en eso Anko le explica toda la situación. ¿Estás segura, Yugao-san, ya que después de esto no habrá vuelta atrás? Este vínculo estará presente hasta incluso miles de años, dijo el pelirrojo un poco preocupado, pero su repuesto vino con un beso de Yugao que correspondió. Estoy segura, Naruto-kun, dijo Yugao con puro amor en sus palabras, así que por favor hazme tu pareja. En eso el pelirrojo la mordió en su cuello, insertando su chakra y ganándose un gemido de la Uzuki, que momentos después repito la misma acción. Bienvenida a la familia, Yugao-chan lo dijo mientras mira a su nueva pareja. Fin de flashback. Al terminar de alistarse convoca unos 3 clones para que haga el desayuno para él y Anko, mientras él la movía para tratar de despertarla. Vamos, Anko-chan, ya va a ser hora de que tengas que ir a tu trabajo. Movió a Anko, que gimió por el cansancio, pero logró levantarse medio somnolienta. 5 minutos más, dijo Anko sacándole una sonrisa a Naruto. Si hago eso estarías durmiendo todo el día, dijo Naruto riendo entre dientes. Además hoy es mi último día en la academia. En ese momento Anko está sentada en la cama frotándose los ojos. Si lo sé y más te vale no fracasar, porque sabes muy bien lo que pasará si fallas. Eso hizo que Naruto se estremeciera un poco. No te preocupes, ya estoy listo desde hace años para este día, dijo Naruto. Además les prometí que una vez Genin les iba a mostrar cuánto las amo a todas ustedes, dijo, haciendo a Anko recordar a las otras chicas que sentían algo por Naruto aparte de ella y Yugao. Más te vale, Gaki, dijo Anko con una sonrisa. En eso un clon les avisó que el desayuno estaba listo. En eso la pareja desayunó tranquilos mientras bromeaban en la mesa. Una vez que terminaron un clon empezó a lavar los platos, y ambos amantes estaban en la puesta. En eso dieron un apasionado beso. Hasta esta noche, Naruto-kun, dijo Anko separándose del beso y abrazando al pelirrojo. Hasta esta noche vi y me dijo Naruto en un susurro en la oreja, lo que la hizo estremecerse. En eso ambos se alejaron a sus respectivos destinos. Naruto caminó por la calle ignorando las miradas que los civiles le estaban dando. Básicamente le importaba muy poco lo que ellos pensaban sobre él, por lo que decidió ignorarlos y continuar su camino. Por lo que tomó un rumbo hacia el lugar donde había pasado y desperdiciado los últimos 5 años de su vida desde que tenía 8 años. La Academia Ninja de Konoha.